Hola, bienvenida a tu versión más guay, mi podcast, un rincón íntimo para mirar dentro, desentrañar y abrazar lo que realmente somos, así dar vida a nuestra mejor versión. Soy Mónica Rubio, terapeuta psicocorporal y gestal, acompañante de mujeres en su viaje hacia la autoestima, la sanación y el potencial personal. Y siempre buscadora de herramientas claves que me ayuden a vivir la vida que deseo. Aquí compartiré contigo esos recursos y aprendizajes que he ido recogiendo en mi propio camino. ¿Te has sentido estancada en algún momento, como si la vida siguiera pasando y tú sigues en piloto automático? ¿O tal vez necesitas un cambio urgente, pero no sabes por dónde empezar? Si te reconoces en esto, quédate, porque este episodio es para ti. Hoy hablaremos de cómo reinventarnos y descubrir un propósito que realmente resuene con lo que quieres en esta etapa de tu vida. Hola amores, una bienvenida. Hoy voy a hablar de algo que siempre causa curiosidad, el propósito de vida. Seguramente todas en algún momento nos hemos preguntado, ¿para qué estoy aquí? Y encontrar esa respuesta nos da dirección y sentido. Y parece que todo comienza a fluir cuando tenemos esa respuesta. Y lo que quiero que te lleves hoy son técnicas que te van a ayudar a dar esos primeros pasos hacia el cambio y sobre todo hacia una vida más alineada con nosotras mismas. Quiero invitarte a que mientras escuchas este episodio pienses en algunas áreas de tu vida que te gustaría cambiar. Tal vez sea tu trabajo, una relación o incluso tu propia relación contigo misma. Sea lo que sea, permítete soñar con lo que podría ser diferente. El cambio muchas veces nos llama cuando menos lo esperamos. Ese sentimiento de estancamiento, de no avanzar, es una señal de que algo en nuestra vida no está alineado con lo que realmente queremos. Pero la clave aquí es reconocer que esto es normal. En algún momento todas nos hemos sentido atrapadas por las expectativas de los demás o incluso por nuestras propias creencias sobre lo que deberíamos ser o lo que deberíamos hacer o cómo deberíamos estar. Yo recuerdo un momento en mi vida en el que me sentía atrapada en una rutina que no me llenaba para nada y sabía que tenía que cambiar, pero lo que no sabía era cómo. Sentía un gran conflicto dentro de mí, pero no tenía idea de cómo abordarlo o cómo hacer, hacia dónde dirigir esos pasos. Pues mi primer paso fue comenzar a cuestionarme qué era lo que realmente yo quería en mi vida. Y esto implicó empezar a conocerme. Parece sencillo, pero es mucho más profundo. Tiene que ver con identificar mis valores, mis fortalezas, y preguntarme si lo que realmente estaba haciendo en mi vida estaba siendo coherente con ellas. Y amores, y realmente lo que descubrí es que ni mi relación en ese momento ni mi trabajo estaban para nada en sintonía con mis valores o con los deseos más internos de mi ser. Todo lo que estaba viviendo parecía ser un ideal romántico de lo que debía ser una relación perfecta o un trabajo ideal, pero en realidad no era mío. Me di cuenta de muchas creencias y expectativas que estaban guiando mi vida y que no venían realmente de mi interior, sino de mi entorno, de lo que mis padres o la sociedad esperaban que yo hiciera. Estaba tan enfocada en no decepcionar a nadie y en cumplir esas expectativas que había perdido de vista realmente lo que yo quería. Ese fue el momento en el que escuché realmente mi voz interna y ahí comenzó mi verdadera transformación. Y hoy quiero ayudarte a hacer lo mismo contigo si te sientes identificada. Ahora hablemos un poco de ciencia porque reinventarse no solo es cuestión de tomar decisiones superficiales, sino de cambiar nuestros patrones mentales que están arraigados en una parte mucho más profunda. Y esto es lo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse, incluso si has estado repitiendo los mismos patrones durante mucho tiempo, durante años. Norman Doidge, autor del Cerebro se cura a sí mismo, un psiquiatra canadiense, nos dice que podemos reprogramar nuestra mente a cualquier edad. Y Carl Rogers, que es un pionero de la psicología humanista, también nos recuerda que podemos redefinirnos en cualquier momento de nuestra vida.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotras? Que no importa cuántos años llevemos siguiendo el mismo camino, siempre podemos elegir uno nuevo. La clave está en empezar a conocernos de nuevo, reconectar con nuestros valores y tomar decisiones que reflejen lo que realmente somos ahora en este momento. Recuerda que el propósito no es algo que simplemente encontramos, se construye a través de nuestras experiencias y decisiones y puede cambiar a medida que nosotros cambiamos. Existen algunos enfoques importantes que influyen en cómo entendemos ese propósito de vida. Algunas personas sostienen que el propósito tiene que ver con la felicidad, ser felices. Ojo que es diferente a estar alegres. La alegría tiene que ver más con la dopamina, esos destellos y subidones momentáneos, y la felicidad, que es algo más profundo. Otros dicen que ese propósito tiene que ver con el despertar de la conciencia, o sea, saber que no somos nuestro ego, que no somos nuestros personajes, sino que hay algo más profundo. Y algunos más dicen que ese propósito de vida tiene que ver con vivir desde lo genuino, o sea, experimentar la vida desde lo que realmente somos, sin forzarnos a hacer o tener lo que realmente no somos. Y un buen ejemplo de esto es mirar a las abejas. Una abeja siempre es abeja, sale, recolecta el polen y cumple su propósito sin aspirar a ser un elefante porque sea más grande y más fuerte. Independientemente de cómo cada uno interprete el propósito de vida, creo que el objetivo universal, ojo, porque es muy importante, ese objetivo para estar en propósito con la vida es vivir sin conflicto interno. Y esto ya lo iré explicando a lo largo de este podcast. Y quizás ahora te estás preguntando, pero ¿cómo sé si realmente yo necesito o es tiempo de reinventarme y buscar ese propósito? Pues amores, las señales están ahí, pero a veces no las escuchamos, no sabemos cómo hacerlo. Y es tan simple como que a veces te sientes insatisfecha en el trabajo, en tus relaciones, quizás ya no te llenan o todo parece monótono. Estas son señales de que algo en tu vida no está alineado con lo que realmente deseas o sientes en tu interior. Ahora te propongo un pequeño ejercicio. Busca papel y lápiz y cuando lo tengas, anota 3 áreas de tu vida donde sientas que estás estancada. ¿Qué es lo que te frena? ¿Es el miedo a lo desconocido? Quizás es la creencia de que ya es demasiado tarde. Sea lo que sea, quiero que tomes conciencia de ello sin juzgarte. Amores, por eso el primer paso para encontrar nuestro propósito es salir del conflicto interno. Ese conflicto aparece siempre cuando sentimos que debemos ser algo que no somos o cumplir todas esas expectativas que no nos pertenecen. Al observar el conflicto y poder aceptarlo, vamos a comenzar a despejar el camino para poder realizar ese cambio que deseamos. Cuando estamos en conflicto, nuestras decisiones, el propósito de cambio, se nublan. La percepción que tenemos de la realidad se distorsiona, nos desconectamos de nuestro potencial. La percepción de la realidad se distorsiona, nos desconectamos de nuestro potencial y tomamos decisiones basadas en la carencia, basadas en el miedo y en el deseo de evitar el dolor, en lugar de hacerlo desde un deseo genuino y conectando con nuestra esencia. Entonces nos vemos envueltas en situaciones que las hemos decidido, pero desde ese conflicto, sin conciencia, y donde realmente no estamos bien. El miedo al cambio es normal, pero muchas veces ese miedo proviene justamente de ese conflicto interno. Ahora que has identificado esas áreas en tu vida que necesitan un cambio, vamos a hablar sobre cómo empezar el proceso de reinvención. El proceso consta de 3 fases claves, pero antes de comenzar es fundamental estar en un estado de regulación emocional. Esto significa estar conectadas con nosotras mismas fuera de ese conflicto interno. Para esto es básico la práctica de la presencia plena, que nos va a ayudar a regular las emociones y nos va a abrir un espacio interno necesario para trabajar en nuestro propósito. Si quieres profundizar más en este tema, te invito a escuchar mi episodio Deja el pasado, vive el ahora,
Camino a la Presencia Plena, donde comparto ejercicios para cultivar esa práctica. Y es que, amores, antes de identificar claramente lo que queremos, antes de planificar o empezar a visualizar nuestro futuro, necesitamos preparar el espacio interno, la mente, el cuerpo. Y esto comienza con la aceptación de nuestros estados actuales, de mirar dentro, de mirar nuestro conflicto. No se trata de luchar contra la incomodidad o el dolor, sino de observarlo y aceptarlo. Así es que podemos salir de él, de ese conflicto. Solo al abrazar todas esas emociones difíciles, dejando de pelear con ellas, podemos transitarlas. Así es como comenzamos a despejar todo el terreno para poder trabajar luego en el cambio, en ese propósito. O sea que prepárate para sentarte en un espacio tranquilo, busca ese refugio interior y empieza a practicar la presencia plena. Esta práctica depende completamente de ti y es tu oportunidad para observarte, para respirar y sentirte sin juicios. Solo así vas a empezar a remover el dolor y todas las incomodidades psicológicas, salir del conflicto. Te vas a dar cuenta que cuando empiezas a aceptarte y a sentir lo que está pasando en tu interior, ese malestar, va a comenzar a disolverse y vas a comenzar a sentir que algo cambia dentro de ti, que te abres de nuevo al bienestar, al equilibrio. Colgaré algunas meditaciones guiadas que pueden serte de gran ayuda en este proceso para que así puedas practicarlas regularmente. Y recuerda que esto es un camino de práctica constante y una vez que sientas que has vuelto a tu centro, que estás más conectada contigo misma, entonces estarás ahí lista para avanzar a la primera fase de este proceso de redefinición personal. La primera fase es el autodescubrimiento y va de reconectar contigo misma y preguntarte ¿qué es lo que realmente te importa? Aquí no se trata de convertirte en aquella persona que no eres, sino de revelar lo que ya está dentro de ti y tal vez partes de ti que has reprimido o que has mantenido en la oscuridad, pero que ellas tienen todo el potencial para dejar salir esa parte más auténtica de ti y más poderosa. Te invito a hacerte una pregunta ahora mismo. Haz una pausa y vamos a practicar el darnos cuenta. Cierra los ojos por un momento y pregunta, ¿qué está ocurriendo dentro de mí en este preciso instante? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que realmente necesito? Observa sin juzgar lo que está ocurriendo dentro de ti, tus pensamientos, tus emociones, las sensaciones físicas e incluso las tensiones de tu cuerpo. ¿Qué necesitas más allá de lo que deberías estar haciendo? Quizá tener más libertad o compartir más o menos con tu familia, más o menos con tus hijos, dar lugar a otras cosas, dar lugar quizás a tu espiritualidad o quizás a tus espacios de autocuidado, dar cabida al placer o quizás simplemente hacer más de lo que te gusta. Y este tipo de reflexión puedes complementarlo con una herramienta súper poderosa que es el test de valores personales. Es un test que te va a ayudar a identificar y clarificar los principios que te van a ayudar a guiar tus decisiones en la vida. Normalmente vivimos muchísimo las expectativas externas sin darnos cuenta de que estamos desconectadas de nuestro valor más genuino. Y cuando hacemos ese test, podemos reflexionar si estamos viviendo coherentemente con esos valores que identificamos, que son nuestros e importantes. Y puedes preguntarte qué área de tu vida está alineada con ellos y cuáles áreas de tu vida no están alineadas con ellos. Esto te va a arrojar muchísima luz. Digamos que al hacer el test y reflexionar te das cuenta de que uno de tus valores más importantes es la libertad, pero te has estado esforzando por cumplir, por ejemplo, con las expectativas de otros, ya sea estando en un trabajo o en unas relaciones que no te llenan. Quizás has seguido un camino porque sentías que era lo correcto, lo que los demás esperaban de ti, pero en el fondo siempre hay un conflicto. Y el primer paso del autodescubrimiento es reconocer esa dificultad, aceptar tal como es, sin necesidad de cambiarla de inmediato,
Simplemente obsérvala y con el tiempo esta observación sin juicio va a abrirte nuevas posibilidades y va a permitir que con claridad encuentres lo que realmente deseas y necesitas. No desde el conflicto, sino desde esa coherencia interior. La segunda fase es reencuadrar nuestras creencias. Muchas de las creencias que tenemos sobre nosotras mismas se han formado a lo largo de los años y a veces nos limitan más de lo que pensamos. Pero estas creencias, aunque limitantes, pues no siempre fueron así. No siempre fueron malas. En algún momento nos ayudaron a sentirnos seguras y nos ayudaron a protegernos. Pero la pregunta ahora es, ¿me sigue sirviendo esta creencia? ¿O es hora de reconfigurarla o soltarla, dejarla ir? Muchas veces decimos, ya soy demasiado mayor para empezar algo nuevo. O es tarde para cambiar de carrera. Estas ideas suelen venir de nuestra educación, de la cultura o incluso de la experiencia de otras personas cercanas. Pero la pregunta clave aquí ¿es verdad para ti en este momento? En lugar de forzarte a cambiar de inmediato, lo que te propongo es observar esas creencias con compasión. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Es algo que aprendiste de tus padres? ¿Que aprendiste del entorno? Y lo más importante, ¿sigo necesitando esa creencia para sentirme ahora segura? Por ejemplo, si siempre has creído que es tarde para reinventarte profesionalmente, quizás podrías empezar a explorar lo que realmente te gusta hacer. No se trata de cambiarlo todo de una. Tal vez puedas comenzar a plantearte un pequeñito cambio, como aprender algo nuevo, o tomar un curso que te apasione, empezar a hacer pequeñas actividades que te lleven a hacer ese pequeño cambio que puedas compaginar con tu profesión actual. Reencuadrar nuestras creencias no se trata de eliminar todo lo que hemos venido creyendo y que sentimos que nos están limitando, sino en no tragarnos todas esas ideas, todas esas creencias sin digerirlas, sino empezar a digerirlas y mirar qué de ellas nos funcionan y qué parte no, y esa parte reconfigurarla según lo que somos y nuestro momento presente. Así vamos a empezar a ver cómo esas creencias que antes nos limitaban van a empezar a perder fuerza y nos vamos a permitir hacer cosas o ver la vida de una manera diferente que antes ni siquiera entendíamos por qué lo hacíamos, simplemente lo hacíamos o no lo permitíamos porque era lo que habíamos aprendido y entendíamos que era así. Ahora empezamos a hacerlo con conciencia. Y finalmente llegamos a la planificación consciente. Muchas veces cuando pensamos en hacer cambios en nuestra vida sentimos que todo debe ser drástico y de inmediato. Pero la planificación consciente es diferente. No se trata de grandes metas externas, sino de pequeños pasos que estén ahora alineados con nuestro yo más auténtico, con nuestros valores y con lo que realmente es importante para nosotras. Lo primero que quiero que hagas es que visualices cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, pero comienza a dividirlos en esos pequeños cambios que podrías hacer ahora mismo. No tiene que cambiar todo de una. Piensa en algo pequeño que puedas ajustar en tu vida diaria. Tal vez dedicar más tiempo a ti misma, ajustar una rutina para hacer espacio, para hacer cosas que realmente te gustan, o comiences a explorar una pasión que has dejado de lado, o partes de ti que habías olvidado. Imagínate que uno de tus valores fundamentales puede ser el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal, pero te das cuenta de que has estado dedicando demasiado tiempo al trabajo y en lugar de pensar en hacer un cambio drástico como dejar tu empleo, puedes empezar por crear pequeñas pausas en tu día y así reconectar contigo misma. Tal vez tomar unos minutos al mediodía para realizar una caminata o reservar una hora al final del día para hacer eso que disfrutas, quizás pintar, un hobby, deporte. Otro aspecto importante de la planificación consciente es recordar que no tienes que hacerlo sola. Puedes buscar apoyo en otras personas, pueden ser amigas, familiares, incluso un terapeuta o coach que te pueden ayudar a mantenerte enfocada y a recordarte que este proceso es para ti. Un ejemplo inspirador de planificación consciente
es la cantautora española Rosana Arbelo. Ella, tras alcanzar un éxito con su música, decidió tomarse un tiempo para replantearse su vida y su carrera, dedicándose a proyectos más pequeños pero más conectados con lo que ella sentía, con su esencia. Y en lugar de seguir la carrera de la fama, Rosana optó por vivir su vida y su carrera de una manera más auténtica, valorando más el proceso creativo por encima de la presión externa. La clave de la planificación consciente es que cada paso que des esté enraizado en tu autenticidad. Tal vez ese primer paso sea algo pequeño, como dedicar unos minutos a reconectarte contigo misma, o tal vez sientas que es el momento de hacer un cambio más grande, como replantearte tu carrera o una relación. Sea cual sea el caso, asegúrate de cada paso que des se acerque a lo que realmente eres tú. El cambio no tiene que ser drástico para que sea significativo. Hay veces es en los pequeños ajustes donde encontramos nuestra mayor transformación. Y quiero dejarte con otra historia inspiradora, la de Frida Kahlo, quien a lo largo de su vida enfrentó un gran dolor físico, pero nunca dejó de vivir con autenticidad. Su arte no surgió del deseo de reconocimiento, sino de la necesidad de poder expresar lo que ella sentía, su verdad más profunda. Nunca cambió para encajar en las expectativas de otros, al contrario, usó su vida y sus desafíos para crear desde un lugar más honesto con ella misma. De la misma manera, tu planificación no necesariamente debe ser sobre grandes objetivos externos, sino sobre cómo cada acción que tomas puede estar enraizada en tu autenticidad. Recuerda que el propósito no es algo que descubres de la noche a la mañana, es algo que creas. Todo empieza con el primer paso, decir basta a lo que ya no te sirve y avanzar a lo que realmente resuena contigo. Si este episodio te ha resonado, te invito a que escribas 3 áreas de tu vida donde sientas que necesitas un cambio y lo compartas en las redes sociales usando el hashtag Reinvéntate con propósito. El primer paso hacia el propósito es siempre el más importante. Gracias por estar aquí. No se te olvide compartir con aquellas amigas que buscan un cambio. Un abrazo, te espero en la próxima.